un estudio serio, no sectario ni dogmático, tenemos que ir trabajando con todos los contextos habidos y por haber, inclusive contextos históricos, el contexto literario, o sea, es decir, qué estaba circulando en la literatura de ese momento, para nosotros poder entender qué es lo que está pasando. E inclusive ya les auguro que no solamente vendrá este martes de introducción, sino que posiblemente ustedes estén otros martes más antes de entrar de lleno al texto. Inclusive, si nos da tiempo, entraríamos a la mitad del primer versículo, pero todavía no entramos completo al texto. Y lo hacemos precisamente para discutir, si nos da el tiempo hoy, el concepto de apocalipsis en el griego original. Así que eso es lo que hemos estado haciendo durante todos estos martes, e inclusive, pues les digo, ¿no?, que eso es lo que posiblemente sigamos haciendo durante los próximos martes. Me gustaría, a grosso modo, leerles los temas que hemos estado discutiendo durante los últimos martes. Hemos estado trabajando con la rareza del libro. Estoy usando el tema que utilizó el pastor para trabajar, el pastor Moisés Román. Utilizó el concepto de la rareza del libro en términos de que el libro no es como otros libros de las Sagradas Escrituras, de acuerdo a lo que se había comentado en martes anteriores, e inclusive se habló también de las dificultades en la cristiandad que tuvo este libro para ser aceptado dentro del canon. Ejemplo de eso es Lutero, etcétera, etcétera. Luego también vimos algo acerca de la literatura apocalíptica en términos generales, ¿qué era eso? Luego vimos el concepto de las dos edades, muy vinculado al concepto de la literatura apocalíptica, porque ese concepto, el concepto de las dos edades, ayuda a poner en perspectiva lo que eran los apocalipsis que estaban escritos para ese momento. Inclusive vimos la apocalíptica, es decir, la literatura que existía en ese momento en el Antiguo Testamento, o a mitad del Antiguo Testamento, con relación a este concepto de la apocalíptica, que estaba unido a las dos edades, que era que los judíos decían que antes de que apareciera el Mesías tenía que ocurrir un evento extraordinario, donde ese evento extraordinario sacudiría los cimientos del cosmos, tanto arriba en el cielo como en la tierra. Así que los judíos dividían dos edades: la edad mala, que le da presente, y le da por venir. Vimos eso también como un elemento importante para entender el Apocalipsis, para entrar en el contexto que estaba pasando, ¿no? Y que esto, para los judíos y para el mundo cristiano de primer siglo, no fue raro. No era raro esa literatura como la vemos nosotros hoy en día, que no, ese es el libro más difícil, etcétera, etcétera. Y es importante estos conceptos que hemos ido desarrollando, porque nos dan pie para hacer un estudio racional, un estudio inteligentemente cristiano, y no un estudio sesgado, dogmático, que sencillamente lo que hace es que nos deja más enredados que cuando comenzamos a estudiar. Y ese no es el propósito de las Sagradas Escrituras. También vimos lo que contenía ese aparato apocalíptico, muy importante eso. Y si usted no tiene la grabación, durante el domingo de la semana consiga esa grabación del martes pasado, que fuimos en detalle los puntos que contenía esta literatura apocalíptica, que, nota aclaratoria, y es importante decir, está el Apocalipsis de Juan, el Apocalipsis que usted y yo conocemos, está lleno de esas figuras y de esas formas literarias
que estaban en la literatura apocalíptica. Y también vimos como punto de referencia importante entender, explicamos un poquito más el concepto de las dos eras, pero específicamente nos concentramos finalmente a hablar sobre las bendiciones de la era por venir, es decir, de esa era maravillosa cuando llegara el Mesías, donde todo se iba a acabar, donde iba a haber cielo nuevo y tierra nueva, la descripción de lo que es Apocalipsis 21. Así que hablamos de eso también, y hablamos cómo la literatura apocalíptica describía esa era por venir y cómo era fundamental la era por venir, porque manifestaba la presencia del Mesías y el aniquilamiento y destrucción por completo de la era presente, dándole paso, obviamente, a ese momento hermoso, a ese momento, ¿verdad?, paradisiaco, hermoso, lindo, de lo que es la era por venir, que lo encontramos en la literatura, en el Apocalipsis, en el Apocalipsis capítulo 21. Básicamente eso es lo que hemos cubrido durante estos martes, y hoy quisiéramos, antes, ¿verdad?, otro de los contextos que queremos tocar es el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando cuando se escribió el Apocalipsis? ¿Bien? ¿A quién se le escribe esta carta? ¿Y quién es el autor? ¿No? Y eso básicamente es lo que queremos tocar. Si acaso nos da tiempo, discutimos un poquito más del concepto Apocalipsis, del concepto revelación, antes de, y otra vez todavía queda, como les dije, otros puntos que debemos de tocar antes de entrar de lleno al libro, de manera que cuando vayamos a estudiar el libro podamos hacerlo con soltura, sin ningún temor, y bien contextualizado, y podamos ver qué partes de la carta se han cumplido ya, qué partes no sabemos cuándo se van a cumplir, qué partes se están cumpliendo, si pudiéramos hacer una analogía con el presente, y qué partes es de carácter especulativo para nosotros maravillarnos en lo que Dios le ha revelado a los seres humanos con relación a su plan eterno, ¿no? Y obviamente hago esta nota aclaratoria, escuche bien, porque ciertamente cuando hablamos de la literatura apocalíptica, alguien me comentó más adelante, óigame, pero si usted me dice que todo lo que las formas y figuras de la literatura apocalíptica aparecen en el Apocalipsis de Juan, entonces podemos casi concluir que eso es casi histórico. Y no, un momento, no nos adelantemos. Recuerda que aquí está la figura excelente y sobresaliente que no estaba en ninguna otra apocalíptica, la manifestación concreta y perfecta del Mesías, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que venció. Esa figura está presente, inclusive lo vamos a ver si nos da tiempo, que hay un texto exquisito que utilizaba un teólogo que dice: si la primera parte o la introducción, la parte A del versículo 1 de Apocalipsis dice que Él es el que quiere revelar, estoy parafraseando, y Él es la revelación misma, pues entonces nosotros los cristianos de hoy podemos entender, no me estoy adelantando, lo que dice Juan en el capítulo 14, versículo 9, el Evangelio según San Juan 14, 9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que esa es la nota importante por la cual nosotros estudiamos el Apocalipsis. Estamos hablando de que la figura misma de Jesucristo está presente, interviniendo en que quiere Él revelarse a la humanidad y quiere dar esperanza a un mundo convulso, a un mundo que vive sin esperanza y que cada día se aleja más de la esperanza del Dios vivo, ¿no?
Eso es el contexto para nosotros hoy.